a servir mucho de esto. A ver, por ejemplo, el artículo 32 está, personas que pueden optar por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Nosotros sabemos bien que durante muchísimos años este dictamen fue obligatorio, dependiendo, a partir de 2014 cambia este 32A y ahorita pues este dictamen en realidad es optativo, digamos, y no optativo para todos porque tienen que cumplir con estas cuestiones de precisamente algunos importes. ¿Alguien de ustedes me puede compartir cuál es el importe que debe tener en ingresos para efectos de poder optar sus estados, dictaminar sus estados financieros? Solamente ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? 32A de su artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. 32A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.814.830, que el valor de sus activos determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria sea superior a 97.023.720, o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación sus estados financieros por contador público autorizado. Perfectísimo. No podrán, falta un párrafo, sí, okay. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Allí, o le sigo. Así hasta ahí. Si ustedes ven, y gracias Gabriela, porque ella nos respondió por el chat de cuánto de los ingresos, más de 122 millones. Ok, aquí solamente debo aclararles que para efecto del promedio de trabajadores que sí puedo optar, bueno, más bien ahí no es promedio, ahí te pide que por lo menos en cada uno de los meses hayas tenido 300 trabajadores o más para poder optar. A lo mejor por ingresos no, pero sí para efectos mediante el número de trabajadores, sí puedo optarlo. O por el valor del activo. Obviamente para optar por el valor del activo, tengo que remitirme a una regla miscelánea, que para los que somos un poco más grandecitos, porque también hay jóvenes aquí en esta sesión, antes estaba el impuesto al activo, es muy parecido a la determinación del activo que ahorita está en regla miscelánea, a cuando se tenía vigente esa ley del impuesto al activo. Y eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Nos remite precisamente a una cuestión del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, de acerca de cómo se va a presentar el dictamen. Digo, yo sé precisamente que ahorita pues el nivel de dictámenes ha bajado, ya no es igual a como estaba ahí antes, pero bueno, antes muchos despachos eran los que presentaban este tipo de dictámenes. Desde mi punto de vista personal, muy personal, bueno, esto era parte de, pero sigue habiendo la auditoría financiera y que ese es el deber ser, ya si se presentaba, porque uno de los usuarios de la información era precisamente la autoridad fiscal, bueno, es otro rollo. Por eso incluso la opinión y el informe de la situación fiscal que se presenta va dirigidos a ellos, ¿sí? Porque es para efectos fiscales. Muy bien. Y hay algo que dice que nos remite al 32H, ¿sale? ¿Alguien me puede hacer favor de leer ese 32H, por favor? Dice, los contribuyentes que a continuación se señalan deberán presentar ante las autoridades fiscales, como parte de la declaración del ejercicio, la información sobre su situación fiscal, utilizando los medios y formatos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Fracción 1. Sí. Quienes tributan en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 815.009.360 pesos, así como aquellos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en bolsa de valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto señalado en este artículo. El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes de enero de cada año con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior a aquel por el cual se efectúe el cálculo de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17A de este código. Fracción Perfectísimo. 2. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en los términos del capítulo 4, título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción 3, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Fracción 4, las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos. Y fracción 5, cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Muy bien, ¿sí? Bueno, dicen, no alcanzo los ingresos, no soy paraestatal, no hago este tipo de operaciones, pero podemos caer muy fácil en esa fracción quinta de operaciones con residentes en el extranjero, o sea, una compra-venta, no te dice de importación o de exportación, o sea, es en general, ¿sí? Entonces, en primera instancia, cuando salió este artículo, dicen, no, pues ahora yo compré, no sé, nada más traje una pequeña muestra, pero ya hice una operación con alguien del extranjero, pues ya tendría que presentar este ISIF, ¿sí? Dice, no, ya por reglas de carácter general, ya establecen que si no rebasan, son 40 millones de operaciones con residentes en el extranjero en su conjunto, eso hay que tener muy claro, son la suma de importaciones y exportaciones, o sea, tanto de mí para ellas como de ellas para mí. No voy a presentar, entonces ya muchas de estas empresas o de personas morales que precisamente no estaban con estas operaciones, no tienen que presentar el ISIF. Si yo presento mi dictamen para efectos fiscales, pues no tengo que presentar esta información que me pide este 32H. Y lo del 32H, pues se presenta en conjunto con la declaración anual en el formato ya establecido y ya. Algunas de las empresas que lo que han estado haciendo por la cuestión del dictamen, porque pues hay que subir todavía papeles de trabajo y puede haber todavía la revisión al dictamen, es presentar esta información del ISIF, claro, validando que, bueno, contratando a un contador público independiente, un CPI, para que haga la revisión y se presenta a nada más el ISIF. Pero, por ejemplo, si yo quiero dictaminar mis estados financieros, bueno, para efectos fiscales y tengo 150 millones, lo puedo hacer perfectamente. Y solamente una aclaración, ahí te dicen personas morales y personas, o sea, si nos vamos al 32A, independientemente de los ingresos que se tengan para caer en el supuesto, solamente las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales, ¿sí? Es decir, si yo soy una persona física arrendadora y a lo mejor sí tengo mis rebaso esos ingresos o de honorarios, sería muy bueno que alguien por honorarios, persona física, obtuviera ese nivel de ingresos, no podría optar porque solamente son personas con actividad empresarial. Y tal como lo vimos ayer, de lo que era una actividad empresarial en conjunto con el artículo 16 del código, pues ahí vamos amarrando. Muy bien. En este listado que ustedes tienen en esta lámina de qué es, a qué se refiere cada uno de esos artículos, 32B, 32B bis, 32, obligaciones de entidades, sociedades, cooperativos de ahorro y préstamo, 32B bis, código estándar para las personas morales y las figuras jurídicas que sean instituciones financieras, 32C, obligación de la notificación de empresas de facturaje y las sociedades financieras de objeto múltiple, 32D, prohibición de compras, arrendamiento de servicios a las instituciones generales que señalan los sujetos mencionados, 32D, estados de cuenta que deban expedir las personas morales autorizadas, 32F, obligación de ofrecer en donación antes de proceder a su destrucción de las mercancías que se señalen. Vamos a ver
A ver, vamos a ver. A ver, ¿alguien me puede leer? Porque este fue reformado. Artículo 32D de su código. Fue reformado el primer párrafo. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que, fracción 1. Ya está. Ok. Gracias. Aquí, no, por lo que vamos viendo, pues el origen de este 32D de opinión de cumplimiento, pues es realmente para brindarle un servicio a todas estas personas que aquí está especificando este primer párrafo del 32D. Y tenemos las causales por las cuales nosotros podemos obtener una opinión negativa, ¿sí? Las tenemos muy conocidas porque esto ya es algo como que ya entra dentro de nuestra vida empresarial y de negocios, porque ya incluso si quieres, un proveedor le solicito su 32D, incluso hasta un cliente, a nosotros nos los han pedido, pero es su origen fue otro, ¿ok? Que ahorita ya nos los están pidiendo para otras cosas, es muy diferente. Y también existe la opinión de cumplimiento, no solamente para efectos del SAT, tenemos la opinión de cumplimiento para efectos del IMSS, para efectos del Infonavit, cada quien en sus portales, porque todas son autoridades fiscales. Entonces, todas se basan en este famoso 32 de cuando no se va a obtener una opinión positiva cuando hay omisión en cumplimiento de presentación de declaraciones provisionales definitivas, anuales e informativas. Entonces, si nosotros no tenemos, independientemente de que puede ser causal de que se cancele el sello, o sea, que se cancele o primero temporalmente y después de forma definitiva. Aparte, otra cuestión es que mi opinión va a ser negativa. No estar localizados, ¿sí? De no localizados tiene muchos efectos. Aparte de la cancelación de sellos digitales, pues también mi 32D. Solamente un comentario. Cuestión del domicilio fiscal, de siempre estar localizados, es algo que siempre debe quedar para toda la vida, ¿sí? No es algo que ya termino no sé, puse una papelería, por la pandemia cerré, ya ni modos, vean, me suspendo de operaciones, hago mi suspensión y ya, pues a ver qué hago. Me voy puede ser que consiga un trabajo de forma subordinada, voy a trabajar ahorita por sueldos y salarios y ya como que me olvido y dejé mi local. No, a pesar de que estoy suspendido, ¿sí? Yo debo seguir teniendo mi domicilio fiscal actualizado. Ese es como el INE. Si en el INE yo me cambio de domicilio, o sea, más bien me cambio de domicilio particular, tengo que hacer el cambio en el INE. Lo mismito con el domicilio fiscal, a pesar de que no sigamos teniendo operaciones. Oye, una empresa que esté en suspensión o inicia las cuestiones de liquidación, incluso liquidada, se debe tener por parte del representante legal, no tanto porque se va asociando ese domicilio, por la cuestión de que debe conservar la documentación el liquidador de la empresa liquidada, porque una empresa liquidada incluso puede ser revisada y el liquidador en sus facultades de representante legal de esa empresa liquidada puede incluso ya interponer medios de defensa aunque esté liquidada. Por eso siempre debe estar localizada. Es algo que se le debe recomendar a todos los contribuyentes, a todos nuestros clientes, que si bajamos cortina, tenemos a fuerza que actualizar nuestro domicilio fiscal. Aunque sí, bajé cortina, pero resulta que por X o Y, pues sí, aparentemente hice operaciones simuladas, dije aparentemente porque podemos desvirtuar las operaciones, y pues ya ni me reviso ni nada. Entonces es muy importante esto del
de no localizado. También, obviamente, y en consecuencia vamos a tener una opinión de cumplimiento negativa si hay una sentencia condenatoria por delito fiscal, eso es obvio. Estar enlistados como EFOS definitivos o que transmitieron pérdidas fiscales indebidamente, que es otra causal. Y esta, la discrepancia entre ingresos y retenciones de impuestos declarados contra CFDIs emitidos, tal como vimos en el 17H bis, que puede ser causal de una cancelación temporal de los sellos digitales, pues aquí, aparte de eso, puede ser que me dé una opinión negativa. Por eso es muy importante que tengamos nuestras conciliaciones y revisar lo que debe estar. Yo ahorita encontré, yo sé que nos mueve mucho hay muchas cuestiones que nos rebasa el trabajo. Entonces, o voy a tener que contratar a un auxiliar ahí que esté revisando todo, o sea, los FDIs, listas negras, que empiece a hacer las conciliaciones, porque pues yo me dedico a preparar impuestos, preparar nómina, etc., etc. O sea, sí tenemos que ir descargando trabajo aparte, porque nosotros, la autoridad fiscal, en este caso el SAT, pues sí nos está poniendo muchas obligaciones. Hubo un caso, por ejemplo, que en una empresa, me acuerdo perfecto del 31 de diciembre, pagaron la nómina y pues el auxiliar, como no le salía en la pantallita que ya estaba timbrado, le puchó 5 veces y timbró 5 veces la nómina, ¿sí? Bueno, ese periodo. Todos felices de la vida, hasta que llegó auditoría. Oye, como que debes impuestos, sobra, bueno, todo eso, porque no habían tenido el cuidado, el control interno que hemos hablado durante todas estas sesiones. Y ahora ya el SAT le estaba pidiendo pues que pagara el impuesto porque había timbrado 5 veces la nómina, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado y poner más elementos de control para evitar todas estas. Ok, Yo sí tengo una pregunta. En el caso del no localizado, para... Sí. Domicilio, ¿se debe poner en el representante? ¿Sabes qué? Se te cortó, no te escuché una parte. Si me puedes repetir, porfa. Perdón, que si en el no localizado, en el caso de una empresa en liquidación, si Sí. se tiene que, para mantener actualizado el domicilio, es poner el domicilio del representante. Es correcto, sí. Ahí es donde, Ok. de hecho, él va a tener incluso el resguardo de la contabilidad, o sea, el todo, ¿sí? Acá. No de representante así, sino más bien de liquidador, ¿sí? Porque el liquidador, Ok. bueno, es otra figura. Puede ser el mismo, pero yo puedo contratar a otro liquidador y él va a fungir como representante de la liquidación, incluso, pues por eso es el responsable solidario de todo lo que se esté llevando a cabo. Va. Ok, va. Y tenemos estos 32H, ya lo comentamos, ¿sí? 32 sí, es la autorización del SAT a personas morales para que funjan como órganos certificadores, está bien. 33, obligaciones de las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. 33A, plazo a los particulares para hacer aclaraciones en el caso de que se señala. ¿Alguien me puede auxiliar leyendo el primer párrafo del 33? Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. 1. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán, inciso A, explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. Inciso B, mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de los medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello. Inciso C, elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se considere de mayor importancia. D. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige. E.
Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. F. Efectuar en las distintas partes del país reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones. G. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas. Está ahí. Muchas gracias, Leti. Sí. En este último que acaba de leer su compañera, es el inciso G de la fracción primera de su artículo 33, es el fundamento del por qué se expiden la resolución miscelánea. Ahí está. Entonces, siempre ese siempre va a ser el fundamento. Y como bien aquí dice, acá, las resoluciones que se emiten conforme a este inciso se referirán y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generan obligaciones o cargas adicionales en las propias leyes fiscales. Es decir, oye, ¿por qué tengo que hacer esto, presentar este formato, presentar todo esto? Porque son cuestiones de forma, ¿sí? Tal como nos señala el artículo 6. Oye, es que son más obligaciones. Sí, son obligaciones de forma, más no cuestiones de fondo, que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Eso no lo tocan las reglas misceláneas. Está prohibido la propia disposición del Código Fiscal de la Federación. Así te lo dice claramente, pero sí cumplimos con más otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de, hace rato hablábamos de los requisitos de un CFDI, artículo 29A, oye, nada más dice estos. Sí, y en la resolución miscelánea, pues trae, incluso tenemos un anexo, el anexo 20 de lo que es el CFDI, o anexo 24 de la contabilidad, que todo que se tiene que integrar en una cuestión electrónica, sí son obligaciones, pero repito, son obligaciones de forma, no de fondo. Entonces, están permitidas, ¿va? Y este artículo, pues realmente, pues sí, van haciendo muchísimo más grandota. Ahí vienen más. Incluso aquí está el fundamento en el H, dar a conocer en forma periódica mediante publicación en el diario oficial los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales de anuales. Ustedes saben muy bien que los criterios no vinculativos, pues son cosas que él debe hacer en su actuar, en lo que él piensa, pero son no vinculativos porque no son obligatorios para mí, ¿sí? Pero sí me da a conocer cómo es lo que él piensa, cómo piensa la autoridad. ¿Alguien me puede ayudar en no es en la 34, ya la vimos, ¿sí? De la contestación de consultas, lo vimos hace ratito, en la cuestión de las promociones. El 35, el validez de las circulares. Artículo 35. Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Perfectísimo. Sí, porque luego vamos, digo, en forma general, porque esto, acuérdense que estamos en Código Fiscal y aplica en muchas cuestiones, a todas las autoridades fiscales. Y luego vamos, es que mi normatividad interna dice esto. Oye, son las circulares. Y acá te está diciendo que no, o sea, que no aplica más obligaciones para los contribuyentes. Simplemente en caso pueden generar derechos siempre y cuando estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. En el 36 es lo que yo les comentaba, de que si hay una resolución a favor del contribuyente y la autoridad quiere modificarla, hizo una devolución indebida, o sea, no procedía a la devolución y se le devolvió, pero ya es una resolución definitiva, no la que entra en ¿cómo se llama? En las devoluciones automáticas. Esa no entra, esas no son resoluciones definitivas. La autoridad tiene la facultad de iniciar el juicio, que se le llama el juicio de lesividad, para efectos de poder revertir el efecto de esa devolución, ¿sí? ¿Y cómo surten sus efectos las resoluciones administrativas que se indiquen? ¿Alguien me puede auxiliar? ¿Alguien que no sea Leti?
37, 36 bis. 36 bis. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución y ésta se otorgue en los 3 meses siguientes al cierre del mismo. Al concluir el ejercicio para el que se hubiera emitido una resolución de las que señala el párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para que dicte la resolución que proceda. Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago de parcialidades, aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga la ley para la deducción en inversiones de activo fijo, y a las referentes al artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok, perfecto. Oye, yo, por ejemplo, en una consulta, pues no sé cómo tributar, oye, voy a tributar, bueno, pues obvio, explicando todo el caso, cumpliendo con todas las, lo que me señale 34 y 34A para efecto de hacer las consultas, y ya me encuadro en este supuesto, y te dice, y me va a resolver a mi favor, yo puedo aplicarlo en los términos que me dice 36 bis. A ver, ¿alguien que nos pueda compartir el artículo 37, por favor? Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34A será de 8 meses. Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí pueden ver en esta cuestión de que luego nosotros mandamos alguna promoción y no nos contestan, y entonces es cuando se configura la negativa ficta, ¿sí? Y ya en su caso, dependiendo del asunto, se podrá interponer un medio de defensa en contra de esta negativa ficta. Y aquí nos dicen, por ejemplo, en consulta sí lo veo ahí muy complicado, o sea que 8 meses, o sea, esto ya me urge saber esta situación, tienen hasta 8 meses para efectos de determinar o resolver esa consulta. Y aquí lo amarramos con el artículo 12, que ayer vimos acerca de los plazos, de cómo se cuentan. Aquí, y bien que me hizo la aclaración su compañero, aquí sí es meses. Entonces, si hoy meto mi solicitud el 15 de agosto de 2020, pues esta se va a vencer, sería nuestro septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Ahí es cuando ahí se va a terminar. Digo, lo que acabo de ver ahorita es en una, ¿cómo se llama? Una solicitud de donataria autorizada que te remite a este artículo. La autoridad fiscal no está resolviendo esas solicitudes de donatarias autorizadas. Pasa el tiempo y bueno, nada. Entonces se supone que es se entenderá que es negativa. Muy bien. 38. ¿Alguien nos puede ayudar, porfa? Claro, los actos administrativos que se deben notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio de buzón tributario. Deberán transmitirse codificados a los destinatarios. 2. Señalar la autoridad que lo emite. Señalar lugar y fecha de emisión. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales,
deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 6. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá vamos a hacer énfasis en esta fracción cuarta, el estar fundado, motivado y expresar la solución, objeto, propósito de que se trate. Bueno, al menos la autoridad del SAT sí lo hace. En alguna otra... No, ¿qué pasó? ¿Mi arena cuándo? Edgar. Seguro. Vamos a ver. Vas por el segundo, ¿no? A cargarlo. Dale, si no te cuestan. Edgar, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Y están metiendo el piso, entonces están gastando más. Órale. Órale. Ay, yo no lo puedo apagar. Sí, no. Pero déjame checar a ver si el otro cuate, el de aquí de gasoducto, quiere más. Me dijo que me iba ¿El administrador no lo puede bloquear? Ya hasta dije. Sí, no, yo no soy el administrador, entonces. Karina. Chinga, me mandas. Karina, ¿nos puedes ayudar o alguien de porque a lo mejor IFE? también va a querer grabar. Ya dije que se la vamos a aventar en la madrugada. Entonces, pues ya está, ya no estoy esperando. Pero es guachicolero, ¿Vale? Pues ahí te encargo mi arena. Ok. Edgar. Soy Marqui y no contestas. Mándale luego al buzón. Es de Tepito. Ya le escribí, pero no contesta. Ok. Creo que ya. Edgar, estábamos ahí escuchándote. ¿Sí? Pero bueno, continuamos. ¿En dónde íbamos? Sí, íbamos a la fracción cuarta de su Código Fiscal de la Federación. Sí, estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Es por eso, ayer ya empezamos a adelantar que cada uno de los notificaciones o el acto administrativo que manden las autoridades fiscales, pues trae siempre, pues nosotros vemos un montón de articulitos ahí, y ese es el fundamento. Pero algo que debemos aprender nosotros como profesionales, es sí ponernos a leer el fundamento que él me está poniendo, porque no por el hecho de ver hay muchos artículos, quiere decir que sean correctos, ¿sale? Eso quiere decir que, bueno, nos vamos a chutar, porque hay veces ponen fundamentos que nada tienen que ver, nada más, no sé si los pusieron nada más para que se viera más grandote, no lo sé, pero eso nos va a servir precisamente si queremos meter un medio de defensa para ver esa notificación, pues eso nos va a servir porque no está bien fundado. ¿Qué es el motivado? O decir el por qué nos los están mandando. Oye, como en sus efectos de poder ejercer sus facultades y poder verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones en materia de ISR, IVA, mandamos notificación. O, por ejemplo, puede ser, hemos detectado que se ha emitido CFDIs por tal cantidad y que no corresponden con lo registrado por esta autoridad fiscal. O sea, me tiene que decir, o sea, no me puede empezar a pedir cosas sin decirme el por qué. O sea, he visto esto, hemos visto para verificar que a lo mejor un proveedor o lo que sea pues está en una cuestión de operaciones simuladas, etc., etc., pero me tiene que decir el motivo, porque puede estar fundado más no motivado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir empezando esto. Igual, hay que verificar siempre, ayer lo comentamos acerca de la competencia del funcionario. Aquí te dice que pues debe firmar con su firma electrónica y pues toda la formalidad electrónica que debe tener eso. Pero hay que verificar, oye, este cuate está facultado para venirme a revisar esto. Ayer dijimos que tenemos que consultar el reglamento interior del SAT para ver precisamente cuáles son las facultades de cada uno y ver, y ya en su caso, meter un medio de defensa y decir que esa autoridad o ese funcionario no tiene competencia. Y acuérdense que ayer estábamos precisamente viendo los principios en materia fiscal, que debe seguirse esa cuestión de competencia y de qué es lo que le toca acá, en cuestión hasta territorial a cada una de las autoridades. Por eso es que se han tenido que hacer convenios de colaboración entre la federación y los estados, que para
Efectos de esto, pues venga finanzas a ejercer un acto de molestia y empezarme a pedir documentos de verificar el cumplimiento de impuestos federales, a pesar que es una autoridad estatal. Muy bien. Sí, Acá, Rosy, mande. lo que sucede es que luego llegan así tan rápido y por decir buscan al representante, ¿no? O te llevan el secretario y todo, y quieren que les firmes y todo, por decir ahí qué se podría hacer. Porque, por decir, como luego es o sea, son muchos claro. artículos y a veces se pueden revisar. No, tú lo tienes que recibir, en ese momento tú recíbelo, ¿sí? Aparte también para tener conocimiento del caso, o sea, recíbalo, ¿ok? Ya después, ya si ejerce entregamos la información, etc. Oye, pues ya me está haciendo un crédito fiscal, pero eso ya es en el procedimiento de toda la revisión, o de ya sea de escritorio o una visita domiciliaria, ya, todavía no es una resolución definitiva de autoridad, ¿eh? Porque apenas me va a revisar. Entonces, si ya me emite el crédito fiscal, ahí sí ya es la resolución definitiva. Entonces, ahí meto el medio de defensa que desde el principio, pues aquí ya no tenía facultades, no estaba fundado, no estaba motivado, pero ya son en otros procesos, no en ese momento en que tú la recibas. Que uno puede firmar y poner ahí los datos sin problema, entonces. Sí, sí. Sí, porque aparte también para saber si ya se echa abajo todo el procedimiento, bueno, pues ya vimos dónde estamos fallando, qué nos quieren revisar, pues ya podemos en ese momento, digamos, subsanar esos errores y pagar lo que tengamos que pagar, que obviamente pues ya no nos generarían una multa porque ya todo el otro procedimiento pues ya no tuvo validez, porque desde el origen estuvo mal. Gracias. Rosy, Sí. yo Mande. tengo una duda. Sí. ¿A qué se refiere con motivado? ¿Cómo sé yo que sí viene motivado o no viene motivada la notificación? Es que viene así. Hemos verificado que tus CFDIs no cuadran. O sea, tiene que venir el por qué. O en caso de, se han detectado a través de nuestros medios electrónicos que se han expedido facturas a favor de esta persona que está en la lista negra del 69B. O así, te tienen que decir el por qué, como es este ejemplo. Esa es la El motivo. motivado. Es decir, el motivo por qué me estás revisando. ¿Por qué me revisas? Pues nomás quiero revisarte así nomás. No. ¿Sí? Ya, gracias. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. En el caso de las cartas de invitación que están saliendo sobre que detectan en la autodeterminación una disminución de impuestos, ¿ese es suficiente motivo para... Esos son invitaciones. ¿Sí? Sí, por eso habla de las cartas de invitación. Ajá, pero no cumple con todos los requisitos que debe tener, porque nada más, incluso no viene firmado por un funcionario autorizado, nada más viene así, ándale, pero no viene con la firma electrónica. Sí hay un motivo, o sea, y ya, hay un motivo, pero si te fijas tampoco me pone la fundamentación en una invitación. ¿Sí? Nada más dice, oye, para efectos de, hemos detectado que no, ¿cómo te dice? Que no ha disminuido tu nivel de pago de impuestos, porque se supone que vienes así, de repente vienes así, y quiero verificar que hayas pagado, tal. Ese es el motivo, pero no viene fundado. O sea, en base a esto, no viene, y tampoco viene firmado por un funcionario autorizado. Entonces, esa invitación, pues es una invitación. ¿Para qué hacen las invitaciones? Precisamente para no notar, y como que es más sencillo, le ha funcionado súper bien esta cuestión de fiscalización, es más, ¿cómo le ponen ellos? Medios para poderte invitar a regularizarte. Estos modelos, ese es un modelo de la OCDE, un modelo de riesgo, de poder detectar, oye, ese es un tipo de contribuyente que ha cumplido así, disuasión, ellos le dicen. Y bueno, vamos a mandar primero invitaciones para invitarte a que te regularices, para que no sea tan agresivo, me voy a portar muy buena onda. Por eso mandan las invitaciones. Incluso, como antes las invitaciones eran una cuestión de como ir a misa, bueno, si nos mandan a traer a misa las campanas, pues uno decidía o decide si uno no va. Pues aquí las invitaciones igual. Aquí existe la multa, sí existe la multa por no hacerle caso a las invitaciones. Yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero igual no he visto, existe la multa, existe, pero yo igual no he visto un caso
de que alguien lo multen por no atender una invitación, ¿sí? Ahí está. No sé si alguien lo ha visto. Perdón, Rosy, creo que no existen multas por la invitación porque una carta de invitación pues no es un acto administrativo. No, no es un acto administrativo. No está regulado por el Código Fiscal. Entonces no hay multas. Y te lo digo porque nos han llegado 2 que 3. Depende de la relevancia, les hacemos caso o no. Y 2 que 3, pues no les hemos hecho caso. Claro. Y nos ha llegado una multa o nada. No, nada. Sí. Creo que no existe. Ahorita lo checo. Sí. Si es de que está. Pero bueno, pero no he visto a nadie que les llegue, ¿sí? Entonces ahí lo seguimos. De hecho, es la diferencia entre requerimiento y invitación. Cuando es invitación no multan, pero cuando dice requerimiento, allí sí ya Ahí hay. sí. Incluso, bueno, aunque hayas cumplido, no sé, te invitamos a, bueno, más bien, hemos detectado, no has presentado tu declaración del mes de enero, pero ya en una notificación, pues puedes cumplir con la notificación y presentas la declaración omitida, de todos modos te va a llegar la multa por la extemporaneidad porque ellos te detectaron, eso sí, ese es un hecho. A reserva de que ya se haya cumplido sí, con la claro. obligación. Sí, eso es lo que está pasando. Pero bueno, bueno, estas invitaciones pues no cumplen con todos los requisitos que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, pero igual esas invitaciones, tal como señaló su compañero Marco Antonio, pues no es una resolución definitiva de autoridad ni nada. Son igual facultades de gestión por parte de la autoridad, son formas que ellos hacen para que puedas cumplir con tus obligaciones. Igual por una invitación o te quieren, digamos, no hay medio de defensa, pero porque no son, todavía no ejercen facultades de comprobación, son facultades de gestión, el poderte enviar todas estas invitaciones, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí, si alguien puede, entre todos, vamos a responder estas preguntas. ¿Hasta por cuántas ocasiones se puede presentar una declaración complementaria para reflejar un saldo a favor? Hasta 3. ¿En dónde nos dice? Eso, ya no me acuerdo. Sí, está bien, ¿sí? Sí, porque acuérdense que en todo esto siempre se debe tener un fundamento legal. En esto ¿sí? siempre. Declaraciones. Aquí está. Ok.
¿Ahí ya lo tienen? No. Es el 32. ¿Qué te dice el 32? 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. Perfecto. También nos los compartió la respuesta Alejandro Jamaica, artículo 32, párrafo 2, ¿sí? Digo, de repente se les va haciendo este tipo de preguntas precisamente porque la finalidad es que ustedes sepan, digamos, buscar. Sí, ya sabemos que en la vida diaria pues eso también lo hacemos, pero a veces de repente como que hay que volverlo a hacer, o sobre todo en una cuestión de si lo tenemos impreso, porque ya en una materia digital pues ahí le ponemos control V y ahí lo ponen. Va, esto ya lo vimos. ¿Qué requisitos deben reunir los actos administrativos que deban notificar el contribuyente? Esto también lo vimos ya. Plazo máximo que tiene la autoridad fiscal para resolver instancias o peticiones, que son lo de los 3 meses. Y ya esto lo vimos en el artículo 26. Los responsables solidarios responderán por, y ahí ya lo tenemos. Ok. Rosy, y aquí una duda. ¿Y Sí. las complementarias por dictamen entran también junto con las declaraciones complementarias normales? ¿O esas también tienen un cierto límite? Eso nos vamos a ir. No tienen así como un límite, no entran dentro de pero eso sí nos tenemos que ir a nuestro 32A. Ahorita te digo cómo está aquí. Que sí te señala cuando es la declaración por dictamen. Permíteme tantito. Que ahorita todavía se puede presentar dictamen, ¿no? Hasta el 30 de agosto. Sí, es 31 de agosto. Muy bien. En el penúltimo párrafo, en el 32A. Ahí que te dice, ahí sí estaba en ese 32A. ¿Qué dice? En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, estas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Ok, pero bueno, su pregunta de Irving era que si también jugaban para el caso de las 30, ¿cómo se llama? De las 3, ¿sí? No juega, No juega. Aparte, son limitadas de las 3. Si ustedes se fijan, solamente cuando incrementan sus ingresos o el valor de sus activos. Dice, no obstante el contribuyente podrá modificar en más de 3 en más. O sea, la regla general es 3. ¿Sí? Pero si vas a presentar declaraciones complementarias para pagar, así puedes presentar 4 o 5. Esas son los exceptos, ¿sí? Dice, cuando incrementen sus ingresos el valor, porque eso va a hacer que vas a pagar más impuesto. Cuando solo disminuyan sus deducciones, oye, pues vas a disminuir incluso pérdidas o disminuir tu resultado fiscal, pues te van a permitir más de esas 3. La regla general es esa. Y de conformidad al artículo 32, ahí está. ¿Ok? Muy bien. Gracias. De nada. ¿Esto es lo mismo para las mensuales? Sí, es igual. Para ya sean provisionales o definitivas. ¿Sí? Provisionales o definitivas. Gracias. Ok. Muy bien. Aquí vamos a ver. Ahora pasamos a este artículo 40. Reglas y medidas de apremio de la autoridad fiscal cuando los contribuyentes obstaculicen el ejercicio de sus facultades. ¿Alguien puede ayudarnos a leer ese artículo, por favor? Sí. Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento, es el 40, ¿verdad? Sí. Sí. Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio. Perdón, estoy viendo la ley de ICR. Con razón no me sonaba a lo que estábamos hablando. Aquí lo tengo ya. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación
cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden. Número 1, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal. El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, o en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que tengan celebrados con la Federación. Número 2, imponer la multa que corresponda en los términos de este código. Número 3, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a estos, conforme a lo establecido en el artículo 40A de este código. Número 4, solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos a un mandato legítimo de autoridad competente. Perfecto. Entonces aquí podemos ver, digo, obvio, cuando oye, ya vamos a iniciar la visita domiciliaria, ya hubo el citatorio, no estuvo el representante legal, hubo la notificación y pues ahí se supone que van a iniciar la visita con el que en ese momento esté y le impiden el paso, pues eso va a hacer que digan, vamos a solicitar la fuerza pública, ¿sí? Hay que ver, bueno, ya ahí entra en una cuestión más de abogados, hasta dónde es legal esto, porque bueno, no legal, porque es legal porque está en una disposición aquí. Más bien, si no está violando derechos, porque, ok, el único facultado, acuérdense que el único facultado para entrar a esto va en contra del artículo 14 constitucional. Nadie puede ser molestado en sus bienes y en su persona sin previo, ¿cómo se llama? Mandato de autoridad. Ok. El notificador que va a verme para la visita domiciliaria, ok, él sí es el facultado porque va con un escrito, Juanito Pérez, le faculta en base tal. Pero la policía, o sea, ahí entran, bueno, dicen los abogados que no, que en algunos sí, en algunos no. Aquí depende porque van a entrar personas ajenas que no están facultados, no están habilitados para llegar y entrar. Bueno. Eso, pero ahí están dentro de sus facultades, ahí está para poderse auxiliar de la fuerza pública, para poder entender todo esto. A ver, ¿alguien me puede auxiliar con la cuestión de el 40A, por favor? Artículo 40A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios a que se refiere la fracción 3 del artículo 40 de este código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente. 1. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes. A. Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, haya desaparecido o se ignore su domicilio. B. Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en vía pública y estos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. C. Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapen sus bienes. Ok, sí, también aquí es una muy largo, ¿sí?
Bueno, aquí vienen todas las causales precisamente de tal como nos dice el primer párrafo acerca del aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, cumpliendo igual con todas las formalidades que debe llevar, que debe también tener un depositario, cumplir, obedecer lo que nos dice la ley de derechos de los contribuyentes, todo eso, ¿sí? Bueno, por aquí están estas facultades. A ver, ¿alguien que me pueda auxiliar leyendo el 41, por favor? Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo de la siguiente forma. Imponer multa que corresponde en los términos de este código y requerir hasta 3 ocasiones la presentación del documento omitido, otorgando al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos, se impondrá la multa correspondiente que tratándose de declaraciones será de una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de las mismas obligaciones podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. Tratándose de la omisión de la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrá hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya cumplido con la omisión una cantidad igual al monto mayor hubiese determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de las contribuciones de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados a presentar la declaración omitida. Cuando la omisión sea de una declaración de las que conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que éste corresponda a determinar sin que el pago lo libere de presentar declaración omitida. Si la declaración se presenta después de notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse en su caso la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. Ok, hasta ahí. Muchas gracias, Cecilio, ¿verdad? Servidor. Dale. Muy bien, aquí nos trae todas las consecuencias del cual nos van a requerir los avisos o declaraciones de avisos y que no se hicieran en los plazos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que dice imposición de multas, estimación del impuesto omitido, independientemente que también